Hola, bienvenidos a Videotutoriales Education. Con este videotutorial comenzamos un curso dedicado al programa Gantt Project. Gantt Project es una herramienta con licencia libre y multiplataforma con la que podremos planificar un proyecto gestionando sus tareas, su duración, los recursos humanos que utiliza y así como conocer los costes asociados. Así pues, con esta herramienta vamos a crear los llamados diagramas de Gantt, donde definiremos las tareas del proyecto, la duración de cada una, sus fechas de inicio y final, los recursos humanos asociados a cada tarea y su coste. También nos permitirá llevar un seguimiento del proyecto y su desviación respecto a la planificación inicial. Para su instalación, acudimos a la página del programa. Aquí lo tenemos. Es la página ganttproject.biz. En la descripción del vídeo os dejo la dirección. Vamos a traducir. Actualmente, la versión estable del programa es la 2.6.6. Sin embargo, nosotros vamos a utilizar para este curso la versión beta 2.7. La vamos a utilizar porque esta nueva versión incluye la opción de análisis de costes. Aquí en la traducción pone costó, pero realmente se refiere a costes. Solo por eso creo que es interesante utilizar esta versión que próximamente suponemos que la harán estable. Yo la he probado y testeado y en principio funciona bien, por tanto vamos a utilizarla. Entramos. Aquí veis lo que os decía, que nos va a permitir el cálculo de los costes, como principal característica nueva que tiene el programa. Esta versión actualmente no tiene un ejecutable para su instalación. Lo que haremos será lo siguiente, le daremos a descargar y al descargar obtendremos una carpeta comprimida. Vamos al escritorio y aquí la tenemos. Aquí yo ya la he descomprimido. Si entramos en ella, tenemos el archivo que lanzará el programa. Gantt Project tipo aplicación, que es el que yo tengo aquí, que he creado como un acceso directo en el escritorio. Volvemos a la página de instalación. Entonces, este curso va a constar de 4 tutoriales. En el primero de ellos, que es este, hemos visto cómo realizar la instalación y conoceremos las principales propiedades del proyecto que hay que definir. Y nos centraremos en crear nuestros recursos, es decir, las personas que intervendrán en los trabajos. En el segundo tutorial nos dedicaremos a crear las tareas e hitos, es decir, el diagrama de Gantt propiamente dicho. Cuando creemos las tareas podremos definir su fecha de inicio y de fin, su duración, las podremos agrupar y también crearemos dependencias entre ellas. En el tercer tutorial lo que haremos será asociar los recursos a las tareas, es decir, le diremos a cada tarea qué personas van a intervenir. Con esto podremos conocer el coste del proyecto y también detectaremos y corregiremos recursos sobreexplotados. Y en el último tutorial aprenderemos a cómo definir el avance de la planificación y conocer sus desviaciones respecto a la planificación inicial. Aprenderemos los diferentes modos de exportación e importación que permite el programa y daremos unas pequeñas pinceladas sobre las posibilidades que tiene de crear colaboraciones, es decir, de compartir nuestra planificación con otras personas. Bien, vamos a empezar con la creación de nuestros recursos y definir las propiedades básicas del programa. Cerramos y entramos en el programa. Lo primero que vamos a definir son las propiedades generales del proyecto. Esto lo haremos en Proyecto, Propiedades del proyecto. En este curso vamos a desarrollar a lo largo de los 4 tutoriales un ejemplo práctico. El nombre que le voy a dar al proyecto va a ser el siguiente: Inventario del arbolado de la ciudad. En este curso vamos a hacer una planificación para un trabajo que será el inventario del arbolado de la ciudad. La ciudad, la vuestra, por ejemplo. En la organización, pues ponéis el nombre de vuestra empresa o de vuestra asociación, en fin, lo que sea. En este caso vamos a poner VTE. Videotutoriales Education. Podéis poner la página web. Y una descripción del proyecto. Bien, una vez que tenemos definidos los parámetros básicos, vamos al calendario del proyecto. En el calendario del proyecto lo que vamos a definir qué días son el fin de semana, es decir, en qué días no se va a trabajar. En este caso tenemos predefinido los sábados y domingos. Si en vuestro caso tenéis otra situación, pues lo seleccionáis. ¿Qué ocurre en los fines de semana? Que son los que hemos elegido, que son sábado y domingo. No se puede ejecutar ninguna tarea, tenéis más posibilidades, que es todas las tareas se van a ejecutar como en otros días. O sea, se podría trabajar sábados y domingos. En este caso lo vamos a dejar tal cual. Y además podemos seleccionar un calendario de días festivos, es decir, durante nuestro proyecto puede ocurrir que haya días que sean festivos y por tanto serán tratados como si fuese un fin de semana, es decir, en ellos no se trabajará.
Esto se tendrá en cuenta porque nosotros definiremos una tarea con una fecha inicial y una duración. Pero en los días que dure esa tarea, que caigan en fin de semana o en festivo, no se trabajará. Por tanto, la fecha final será diferente. Podemos crear uno propio. Tendremos las opciones One-Off y Recurring. En One-Off definiremos días concretos de este año que serán vacaciones. Y en Recurring podremos poner días que cualquier año siempre serán vacaciones. Por ejemplo, imaginaros que en vuestra localidad tenéis una fecha que es el 10 de octubre del 2014, que son vacaciones, y podemos poner, por ejemplo, fiesta local. Es una fiesta local que ocurre el segundo fin de semana del mes de octubre, pero que no siempre cae que es el día 10 de octubre. Puede ser el 8, el 7, el 11, el 12. Por tanto, para definirlo exactamente para este año utilizaremos One-Off. Si es un día que siempre ese mismo día es fiesta en cualquier año, utilizaremos Recurring. Por ejemplo, en nuestro caso, el 12 de octubre, aunque aquí es domingo, en el año 14, pero el Día de la Hispanidad siempre es festivo. O otro, por ejemplo, el 25 de diciembre. Navidad. Daros cuenta que ha desaparecido lo que había escrito antes. Eso es porque no he ticado fuera antes de irme a otra casilla. Ticamos fuera y ahora sí que se ha quedado guardado en el proyecto. Volvemos a poner Día Hispanidad. Tico fuera y ahora sí que se ha quedado. Bien, una vez que tenemos definidos los días de fin de semana, si se puede trabajar en ellos o no, y los días festivos que nosotros hemos definido, también podemos mover la fecha de inicio. Por ejemplo, podríamos poner el 1 de octubre y lo que hará será mover todas las tareas en el proyecto. Es decir, desde la fecha actual del 24 de septiembre lo moverá todo, lo correrá todo al 1 de octubre. A lo largo del curso lo veréis. En principio vamos a dejar al día de hoy. Aceptamos. Tenemos la posibilidad de crear nuevas funciones que ahora lo veremos cuando estemos creando nuestra tabla de recursos. Bien, lo primero que vamos a hacer entonces es crear nuestra tabla de recursos, es decir, el conjunto de personas que van a intervenir en el proyecto. Para eso nos iremos a diagrama de recursos. ¿Cómo podemos incluir nuestros recursos? Tenemos tres modos. Uno es con el botón derecho, nos saldrá nuevo recurso y le damos con el botón izquierdo y nos queda la ventana para editar el recurso. Otra opción es con este icono, nuevo recurso, o directamente desde el menú recursos, nuevo recurso. Bien, entramos y tenemos la ventana principal para crear nuestros recursos. En principio, en el campo nombre parece lógico poner el nombre de la persona, es decir, Antonio Pérez, por ejemplo. Sin embargo, yo os aconsejo hacer otra cosa. Nosotros cuando creemos una tarea, después en esa tarea podremos poner al lado este campo, es decir, al lado de la tarea aparecerá la persona que trabaja en esa tarea, en este caso aparecería Antonio Pérez, y así con todas las tareas. Si lo hacemos así, tendremos una planificación donde habrá muchas tareas y en cada una de ellas aparecerá el nombre de una persona. Pero si lo que pretendemos es compartir esta planificación con personas ajenas a nuestra empresa, no le da mucha información porque en una tarea ver el nombre de una persona no le dice exactamente esa persona qué es lo que hace o qué perfil tiene o qué función va a realizar en esa tarea. Por eso yo recomiendo que en el apartado nombre pongamos una descripción del tipo de trabajo que va a realizar en esa tarea, es decir, su perfil o su función. Por ejemplo, vamos a crear lo que sería el responsable del estudio, es decir, la persona que va a coordinar todo el trabajo. Entonces, según lo que os he dicho, pondríamos responsable del estudio. Si ponemos Antonio Pérez, es lo que os he dicho. Después aparecerá que el coordinador es un señor que se llama Antonio Pérez, pero no tenemos más información. Para nosotros internamente, pues puede quedar claro porque conocemos las personas que intervienen en el proyecto, pero muchas veces estas planificaciones se comparten con terceras personas, con el cliente, con una subcontrata o con otros agentes que intervengan. Yo lo que utilizo es poner el perfil o la función de la persona. Luego crearemos en columnas personalizadas un campo donde podremos poner el nombre y apellidos de la persona, es decir, el dato también lo tendremos, pero es mejor hacerlo de esta manera. El teléfono, pues podremos poner el teléfono de la persona. Nos lo inventamos. El email lo mismo, @.com, el que sea. Función.
La función que tendrá. Os aparece una serie de funciones. En este caso es porque el proyecto se ha abierto directamente en la opción de software. Es decir, el proyecto incorpora una serie de funciones que están asociadas a proyectos de desarrollo de software. También os podrá salir simplemente que os aparecerán las dos primeras filas, es decir, indefinido y encargado del proyecto. Esto es el caso más general. De todas formas, esto no es muy importante porque estas funciones podemos añadirle nuevas. En este caso, el responsable del estudio va a ser encargado del proyecto. En Standard Rate, aquí es lo nuevo que incorpora esta versión. Nos va a permitir realizar análisis de costes. En este caso voy a poner 150. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que serán 150 dólares o 150 euros, la moneda que manejéis, el coste de esa persona por día de trabajo. Así, cuando tengamos todas las tareas definidas con su duración y las personas que intervienen, en función del coste de cada una por día de trabajo, nos dará un coste final de todo el proyecto y tendremos una valoración de lo que nos va a costar el proyecto, pero ojo, desde el punto de vista de los recursos humanos, es decir, del coste de las personas en sus sueldos, vamos a decirlo de esta manera. No hablamos de los costes de recursos operativos que necesitemos, como licencias de software, como alquiler de vehículos, como instrumental específico, etc. Eso irá aparte. Es decir, aquí obtendremos una valoración del coste de los recursos humanos. Bien, ya hemos definido el nombre, el teléfono, el correo, la función y el coste diario. A mí me gusta añadir dos columnas personalizadas, que son el perfil y, como os he dicho antes, el nombre y apellidos. Para eso le daremos a administrar columnas y crearemos uno nuevo, que será perfil, una nueva columna. Y otra, nombre y apellidos. En los dos casos será de tipo texto. Si queremos darle un valor por defecto inicial, podremos darle a habilitar y escribirlo. En este caso no lo vamos a hacer. Mostrado en la selección, nombre y apellidos, lo mostramos en la selección. Y también vamos a mostrar el rate, es decir, el coste. Aquí lo tenéis. Una vez que están definidos, para esta persona vamos a incluir su perfil. En perfil a mí me gusta incluir, digamos, su nivel académico, su nivel de estudios, porque muchas veces en proyectos nos exigen clientes externos que un determinado perfil cumpla con unos niveles académicos determinados. Por tanto, a mí me gusta tener esta información registrada. En este caso, en el perfil, vamos a poner que esta persona tendrá que tener una titulación o tiene una titulación de ingeniero agrónomo. Y el nombre y apellidos, aquí pondremos su nombre concreto. Antonio Pérez, Carmen Rodríguez, lo que sea. En este ejemplo no voy a poner nombres y apellidos, simplemente voy a poner recurso 1. Pero recordad, aquí es donde pondremos los nombres y apellidos concretos de esa persona, para tenerlo guardado y registrado. Acordaros siempre de ticar fuera para que se grabe la información. Aceptamos. Bien, aquí veis que ya nos ha creado el primer recurso. Con su nombre, su función, su perfil, su nombre y apellidos y su rate. Ajustar el tamaño y lo iguala, pero bueno, podemos arrastrar y verlo más grande. Con el botón derecho podemos ir a propiedades del recurso y volver a la ventana anterior, igual que con el botón que tenemos aquí. Entramos y en días libres podemos definir los días que esa persona no trabajaría. Es decir, aparte del calendario que hemos hecho, que es un calendario global donde nadie trabaja, esa persona puede tener unos días determinados en la duración de nuestro proyecto que no trabaje. En este caso lo vamos a dejar en blanco, pero que sepáis que podéis definir unos periodos de vacaciones, con una fecha de inicio y una fecha de fin. Si es solo un día, pues pondremos en fecha de inicio y fecha de fin el mismo día. Aceptamos. Si queremos mover el orden de estas columnas, nos iremos a administrar columnas y lo que haremos será ocultar la selección y volver a mostrar la selección en el orden que queramos. Es decir, yo quiero colocar el coste entre el perfil y el nombre de apellidos. Por tanto, deselecciono nombre y apellidos, deselecciono el coste, que aquí indica rate, no está traducido. Y ahora el orden es que yo quiero mostrar primero el rate y después nombre y apellidos. Y ha cambiado. Aceptamos. Ya tenemos creado nuestro primer recurso. Os voy a crear otro para que veáis. Cuando cojáis cierta agilidad es relativamente rápido. Teléfono, email, en este caso no lo voy a utilizar.
Función. Yo quiero incluir una función, pero que no está en ninguna de estas. Entonces, ¿cómo añado una nueva función? Aceptamos, nos iremos a proyecto, propiedades del proyecto y lo que antes no habíamos visto, funciones. Aquí podremos añadir las nuevas funciones que queramos. En este caso, su función va a ser técnico de campo y lo añado. Aceptamos. Y ahora si volvemos, propiedades del recurso, aquí nos aparece al final, técnico de campo. Lo incluimos. Y le vamos a dar un coste de 45. En columnas personalizadas, perfil. Técnico topográfico y el nombre y apellidos, en este caso, siguiendo el orden anterior, recurso 2. Días libres no le incluimos ninguno. Y aceptamos. Ya tenemos el segundo. Voy a acabar de completar nuestra tabla de recursos siguiendo este procedimiento, es decir, iremos incluyendo los diferentes nombres. Si la función nueva que queremos incluir no aparece, nos iremos a proyecto, propiedades del proyecto, funciones y la añadiremos. Y completaremos el resto de campos. Como os he dicho, voy a completar yo el resto de recursos y cuando lo tenga hecho continuaremos con este tutorial. Lo hacemos así para agilizar el proceso. Bien, después de unos 5 o 10 minutos he completado mi tabla de recursos. Aquí tenemos 8 recursos y es buen momento de guardar el proyecto, que antes no lo he comentado. Para eso nos iremos a guardar o en proyecto guardar como siempre. Le damos a guardar. Le damos un nombre. Y archivos tipo .gan. Y lo guardamos, ya lo tenemos guardado. Esta tabla de recursos no está completa. Voy a añadir otros 3 recursos, pero de otra manera para que veáis todas las opciones que tenéis. Otra opción para ir más rápido es, una vez que tenemos un recurso, con el botón derecho lo podemos copiar y lo podremos llevar si queremos a otro proyecto de Gantt Project o en el mismo. En este caso en el mismo volvemos a dar al botón derecho y pegar. También tenemos opciones de borrar y cortar. Lo pegamos. Y veis, ha creado una copia de la anterior. Entonces sobre eso podríamos modificar. Si tuviéramos un técnico cartográfico 3 sería más fácil de completar más rápido. En este caso no es así. En este caso voy a poner otro tipo de recurso. Pero esto lo he hecho para que veáis la posibilidad que existe de copiar y pegar recursos. Para ir más rápido en su edición. En este caso voy a añadir otro recurso. Antes he creado en proyecto funciones el resto de funciones que yo necesito. Programador, técnico ambiental, técnico cartográfico, analista GIS y técnico de campo. En este caso es técnico ambiental. Y en columnas personalizadas, licenciado Ciencias Ambientales. Y será el recurso 9. Aceptamos. Propiedades, revisamos, el coste 70, lo mantenemos igual que el anterior, 70. Otra opción es importando recursos. Tenemos una opción que es importar recursos. El proceso es el siguiente. Nosotros podemos crearnos en un proyecto del Gantt Project toda la tabla de recursos de nuestra empresa y tener un Gantt Project guardado que sea la tabla de recursos. Entonces, cada vez que empecemos un nuevo proyecto, una nueva planificación, antes de hacer nada, podremos importar esos recursos y una vez que tenemos todo el listado, siempre es más fácil, una vez que están, borrar recursos que en esta planificación concreta no vayan a trabajar. Si editamos recursos, es decir, si los escribimos manualmente, después no utilicemos esta herramienta de importar recursos para que los añada, porque el programa a veces da problemas y fastidia el proyecto. Por eso os recomiendo que para usar esa herramienta lo que tenéis que hacer es, con un proyecto en blanco, importar todos los recursos y sobre esos decidir cuáles van a trabajar y cuáles no en este trabajo en concreto. Los que no vayan a intervenir, botón derecho y lo borraremos. Tenéis varias opciones, editarlos manualmente todos, aprovechándose de la herramienta de copiar y pegar, o realizando un importar de recursos inicial y después borrar los que no vayáis a utilizar. Vamos a hacer un mix ahora. Voy a guardar el proyecto tal cual lo tengo ahora. Y voy a abrir un proyecto mío que simula ese listado de recursos, que es tabla de recursos humanos. En este caso solo tengo 2. Aquí tendríamos todos y borraríamos los que no necesitáramos.
También podemos utilizar el copiar y pegar entre proyectos. En este caso, selecciono los dos con el botón Shift o mayúsculas, Control Copy o Editar, Copiar, y nos vamos a nuestro proyecto. Proyectos recientes, Planificación Inventario. Seleccionamos el último y Editar, Pegar. Nos ha copiado los anteriores. Nos ha añadido el prefijo copiar, pero lo podemos borrar. Aceptamos. Ver que con el copiar y pegar no tiene en cuenta las columnas personalizadas. Entonces, estas sí que las tendremos que hacer manualmente. Pero bueno, siempre es una ayuda para cortar tiempos en la preparación de nuestra tabla de recursos. Aquí vamos a poner diseñador gráfico. Y a este, en el perfil, ingeniero informático. Este sería el recurso 11. Picamos fuera para que quede guardado. Y este, recurso 10. Guardamos proyecto. Ya tenemos nuestra lista completa de recursos. Por tanto, resumiendo, hasta ahora hemos visto en las propiedades del proyecto poner los valores iniciales, definir el calendario del proyecto con los días festivos. Hemos aprendido a incorporar nuevas funciones que tendrán nuestros recursos. Y hemos aprendido a introducir recursos. Bien, con nuevo recurso, ya lo tenemos aquí y aquí. Vemos las propiedades de los recursos. Podemos incorporar columnas personalizadas. Podríamos incorporarle días libres, es decir, vacaciones de ese recurso determinado. Incluir teléfonos, email, etc. Lo podemos hacer de manera manual. Podemos utilizar la herramienta de copiar y pegar. Y utilizar la función de importar recursos. Veis que aquí aparece enviar un email. Por ejemplo, en el primer recurso que habíamos definido, el email, aunque no es real, pero bueno, aparece un campo email. Con el botón derecho, si le damos enviar un email, nos abrirá nuestro servicio de correo. ¿Veis? Directamente le podríamos ya mandar un correo. Es una opción que tiene el programa. Una vez que tenemos los recursos, en el siguiente tutorial vamos a aprender a crear las tareas. Crearemos las tareas definiendo sus fechas de inicio y de fin, su duración, aprenderemos a cómo agruparlas y a crear dependencias entre ellas. Si tenéis alguna duda o comentario, podéis hacerlo en el apartado de comentarios del vídeo. Y si os ha sido útil, os agradecería que le dierais un me gusta. Nos vemos en el siguiente videotutorial. Un saludo.